Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirnos juntos en una de esas historias que nos encantan, que nos hacen suspirar y que además nos dan un poquito de esa información que tanto ansiamos. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, de esos rumores, de esas miradas, de esa química innegable que vimos en pantalla y que, bueno, todos nos preguntábamos, ¿qué buscaba realmente Demet Özdemir en Can Yaman? Y es que, seamos sinceros, la pareja que formaron Can Yaman y Demet Özdemir en la exitosa serie Erkencikus fue simplemente explosiva. Esa química entre Candivit y Sanemide era tan real, tan palpable, que era imposible no creer en ella, ¿verdad? Verlos juntos en pantalla era como ver una novela en vivo con sus idas y venidas, sus miradas cómplices, sus momentos de ternura y, por supuesto, sus escenas llenas de pasión. Y claro, cuando la ficción se ve tan bien, es natural que los fans se pregunten si esa chispa trasciende las cámaras. Durante mucho tiempo los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can estuvieron a la orden del día. Las redes sociales ardían con fotos, vídeos y cada interacción de ellos era analizada al milímetro. Y aunque ambos mantuvieron un perfil bastante reservado al respecto, siempre hubo esa sensación de que algo más allá de la amistad y la profesionalidad existía. Pero, ¿qué era exactamente lo que Demet Özdemir buscaba en Can Yaman? ¿Era solo la atracción física, la comodidad de trabajar con alguien con quien se entendía tan bien, o había algo más profundo, algo que la cautivó de verdad? Finalmente, y después de mucho tiempo de especulaciones, Demet Özdemir ha dado algunas pistas, algunas pinceladas que nos ayudan a entender un poco mejor esa conexión. Y hoy, aquí en este canal, vamos a desgranar esas declaraciones, vamos a analizar los detalles y a intentar descifrar el misterio. Así que si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque cada semana traemos contenido fresco, interesante y sobre todo, pensado para ustedes, para que sigamos conectados con el mundo del espectáculo y sus protagonistas. Ahora adentrémonos en lo que se dice, en lo que se ha revelado. No es un secreto que la fama de Can Yaman explotó a nivel mundial gracias a Erkencikus. Su carisma, su físico y su forma de interpretar a Candivit lo convirtieron en un fenómeno. Y Demet Özdemir, que ya tenía una carrera sólida, vio cómo su popularidad también se disparaba a nivel internacional. Trabajar juntos en un proyecto tan ambicioso y exitoso, bajo la presión de las cámaras y las expectativas de millones de fans, crea un vínculo especial. En diversas entrevistas a lo largo del tiempo, Demet ha hablado de la importancia de la conexión en un set de rodaje, de la necesidad de tener confianza y de sentirse a gusto con tu compañero de escena, especialmente cuando se trata de escenas que requieren mucha intimidad y emotividad. Y sobre Can Yaman, ella ha destacado en varias ocasiones la profesionalidad, la dedicación y el respeto que él tenía hacia ella y hacia el trabajo. Esto es fundamental. A veces la química en pantalla no es solo algo que surge de la nada, sino que también se construye sobre una base de respeto y entendimiento mutuo. Pero, ¿qué buscaba Demet Özdemir en Can Yaman, más allá de lo profesional? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Ella ha mencionado que valoraba mucho la energía que Can aportaba al personaje y a las escenas. Can Yaman tiene una presencia escénica muy potente, una manera de entregar sus emociones que es muy magnética. Demet, como actriz, seguramente se nutría de esa energía para potenciar su propia actuación y para darle más vida a la relación de sus personajes. Es como un baile, donde cada uno responde a los movimientos del otro, creando algo más grande que la suma de sus partes. Además, Demet ha hablado sobre la importancia de la alegría y el buen humor en el set. Y por lo que se ve en las entrevistas y en los vídeos detrás de cámaras, Can Yaman tiene una personalidad muy extrovertida y jovial. Esa buena vibra en el ambiente de trabajo puede ser un factor clave para que los actores se sientan más cómodos, más relajados y, por ende, puedan dar lo mejor de sí mismos. Imaginen un día largo de rodaje con escenas intensas, y tener a alguien con quien reírte que te levante el ánimo. Eso, sin duda, es algo muy valioso. Otra cosa que Demet ha insinuado es la admiración por la forma en que Can abraza su éxito y la fama con humildad. A pesar de la locura que generó su popularidad, Can Yaman siempre se ha mostrado agradecido y cercano con sus fans. Para Demet, que también experimentó un aumento masivo de seguidores, es probable que haya sido reconfortante y admirable ver a su compañero manejar esa presión de una manera tan positiva. Pero vamos a ese. Un poco más profundos.
¿Qué buscaba Demet Özdemir en Can Yaman personalmente más allá de la pantalla? Las especulaciones sobre un romance entre ellos eran fuertes, y aunque nunca se confirmó una relación formal, sí hubo momentos en los que su cercanía era evidente. Demet en entrevistas ha confesado que busca en un hombre la sinceridad, la inteligencia, el sentido del humor y, sobre todo, que la haga sentir segura y valorada. Si miramos la forma en que Can interactuaba con ella, tanto en entrevistas como en eventos, se veía un respeto genuino, un interés por su opinión, y una especie de complicidad que iba más allá de la actuación. Él la defendía en público cuando era necesario, hablaba maravillas de su talento y se notaba que admiraba su forma de ser. Para Demet, que es una mujer fuerte e independiente, encontrar a alguien que no se sienta intimidado por eso, sino que lo celebre, debió ser muy atractivo. Además, Can Yaman ha demostrado ser un hombre apasionado, y esa pasión no solo la aplica a su trabajo, sino también a sus intereses y a las personas que le importan. Demet, a su vez, es una mujer con muchas pasiones, desde la actuación hasta la danza, y es probable que haya encontrado en Can a alguien que compartiera esa intensidad vital, que entendiera esa necesidad de vivir la vida al máximo. Piensen en las entrevistas donde hablan de la importancia de la comunicación. Demet ha mencionado que le gusta poder hablar de todo con su pareja, sin filtros, sin miedos. Y la forma en que ella y Can se comunicaban en Erkencicus, esa capacidad de transmitirse emociones complejas con solo una mirada, sugiere una conexión a un nivel más allá de lo superficial. Es posible que Demet haya buscado en Can esa capacidad de entendimiento, esa conexión intuitiva que no necesita muchas palabras. Otro punto a considerar es la admiración mutua que existía. Demet, como actriz, valoraba la dedicación y el talento de Can, y él, a su vez, reconocía y respetaba la habilidad de Demet para dar vida a un personaje tan complejo como Sanem. Esa admiración profesional puede fácilmente traducirse en una admiración personal. Ver en la otra persona cualidades que uno mismo valora y aspira a tener. Y no podemos obviar el factor del carisma y la personalidad. Can Yaman tiene una presencia arrolladora, un magnetismo innegable. Para Demet, que es una figura pública y que está acostumbrada a rodearse de gente interesante, es probable que haya sido muy atractivo el dinamismo y la alegría que Can aportaba a cualquier ambiente. En resumen, si tratamos de desgranar qué buscaba Demet Özdemir en Can Yaman, podemos decir que iba más allá de la simple atracción física o de la química en pantalla. Buscaba sin duda un compañero de escena que la inspirara y la complementara. Buscaba una energía positiva y un buen humor que hicieran más llevadero el exigente mundo del rodaje. Buscaba a alguien que manejara la fama con humildad y gratitud. Pero también, y esto es lo que la gente más quiere saber, es muy probable que Demet buscara en Can Yaman esa chispa de conexión personal. Buscaba sinceridad, inteligencia, sentido del humor y esa sensación de seguridad y valoración. Buscaba un alma apasionada con la que compartir la intensidad de la vida. Y basándonos en sus declaraciones y en la forma en que se percibía su interacción, parece que encontró muchas de esas cualidades en Can Yaman. Es importante recordar que aunque la ficción nos haga soñar, la realidad tiene sus propios matices. Sin embargo, el hecho de que ambos actores hayan hablado de la buena relación que mantuvieron y del respeto mutuo, nos permite vislumbrar los motivos por los cuales esa conexión fue tan especial, tanto en pantalla como, quizás, fuera de ella. Demet Özdemir, como muchas personas, busca en sus relaciones aquello que la haga crecer, que la inspire y que la haga sentirse feliz y comprendida. Y por las pistas que ha dejado, parece que Can Yaman reunía muchas de esas cualidades que ella valoraba. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Hemos intentado desentrañar ese misterio que tantos nos intrigaba. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con nuestro análisis? ¿Creen que Demet Özdemir buscaba algo más? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus ideas, sus teorías, sus propias percepciones. Les agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado lo que han visto, no olviden darle un gran me gusta, que eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que también disfrutan de estas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta comunidad que crece cada día. Activen la campanita para estar al tanto de cada nuevo vídeo que subamos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante y emocionante.
Un abrazo enorme para todos. Chao.